Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien, espero que estén listos para hacer esta autosanación tan particular. Me sorprendió mucho cuando llegó esta energía porque previamente ya habíamos preparado dos fractales que están muy conectados a la energía que vamos a trabajar hoy, son el fractal de la avaricia y el fractal de la codicia. Así que hoy nos toca otra energía que está muy conectada a estos miedos, porque las energías, recuerden que siempre tienen o, digamos, activan un miedo que está detrás. Por eso aparecen tal y como aparecen y nosotros las nombramos digamos, a nivel de la experiencia humana, justamente porque estamos identificando que algo está pasando ahí. En el caso de nuestras autosanaciones, siempre lo que hacemos es liberar algún fractal de miedo y primero lo que hacemos es comprenderlo para ver qué es lo que está pasando con la persona y luego transformarlo, transmutarlo. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Que está cerca de la avaricia y de la codicia. Aunque son energías parecidas, son diferentes, por eso las separamos. Y hoy nos toca la energía que nosotros llamamos como los tacaños. Yo la voy a llamar la tacañería. Vamos a... Suena a algo de plomería, pero no. Es una energía que yo creo que la gran mayoría de la humanidad, desde algún lugar u otro, está portando en su campo energético, porque seguramente, si crees en vidas pasadas, probablemente, digamos, lo puedas sentir, porque tal vez en esta vida tenés una vida muy abundante y, digamos, y a la vez no te comportás con esta energía, pero puede que hayas tenido otras experiencias de vidas donde sí experimentaste digamos, cierta carencia que te llevó a esta energía puntualmente, ¿sí? Entonces, la intención hoy es, como en todas las autosanaciones, por un lado, liberar o eliminar las energías de tacañería que nosotros podemos tener en el campo, porque todos en algún aspecto de nuestra vida puede que estemos actuando desde esta energía y ni siquiera nos damos cuenta. Y dos, no atraer estas energías, porque si, digamos, de alguna manera, por más que yo sea muy desprendido, ¿sí? Que es la energía opuesta, estoy atrayendo personas con esta energía, esa energía, aunque no la tenga en alguna dimensión del campo, tiene que estar, motivo por el cual aparece afuera. Entonces la idea es, bueno, ir soltándolas, ir todos trabajándonos energéticamente y además por ahí hasta podemos descubrir en qué aspectos por ahí somos medio tacaños, ¿sí? Porque por ahí somos muy desprendidos para algunas cosas, pero para otras no. Podemos ser desprendidos con los demás y ser muy tacaños con nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces uno cree que es muy generoso porque da a los demás, pero ¿y a vos mismo te estás dando? Porque entonces es como una energía que no fluye plena si vos no te estás dando a vos mismo por darle a otros. Entonces, nada, yo los invito a explorar un poco esta energía, a ver qué pasa y bueno, y después ir a la sanación. Vamos a hacer la autosanación de esta energía para ya sacarla del campo. ¿Qué es alguien que es tacaño? Es alguien que escatima de forma excesiva en sus gastos y, digamos, de alguna manera quiere guardarse para sí mismo el beneficio de no solo de lo que gasta, sino que también de lo que gastan otros. Muchas veces un tacaño es ese que trata siempre de pagar menos o de no ofrecer de más, ¿sí? Está como viendo
y midiendo cada cosa que hace, porque esta energía se le activa como un miedo y, digamos, lo lleva a no querer compartir con otros desde una forma abierta. Siempre tenemos alguna persona en nuestro entorno que es, digamos, nosotros la tenemos como referente de este tipo de energía, ¿no? Muy poco desprendido, diríamos, ¿no? Si lo vemos desde el lado de la energía contraria, que es las personas esas que dan y dan y dan y dan. Un tacaño lo que hace es medir, pero de una forma exagerada, para siempre quedarse él con más que lo que da. O sea, así como hay personas que dan de más, alguien que siempre da de menos es un tacaño, básicamente, ¿sí? También nosotros podemos conectarlo con la energía de lo que llamamos los miserables, ¿sí? ¿Por qué dicen esto? Porque muchas veces esa energía lo que hace es que vos no quieras aceptar algo que te da alguien solo para no tener que después devolver el favor. Alguien que está como en esta energía, digamos, mide mucho qué da y qué recibe, porque fíjense cómo funciona del lado también del recibir. No quiero recibir porque si no después me van a pedir algo que no estoy dispuesto a dar, ¿no? Y entonces, como todavía no lo tengo claro en mi campo, lo que sucede es que bloqueo la energía, ¿sí? ¿Y qué hago? Trato de dar lo menos posible de forma tal de no tener un compromiso con la otra persona, ¿sí? Entonces esto puede ser en distintos niveles del campo, desde cuestiones materiales con respecto a los objetos o el dinero, hasta con cuestiones que tienen que ver más con el campo emocional. O sea, soy tacaña a la hora de demostrar mis afectos y el amor. También hay personas que o sea, pueden dar dinero, pero no pueden transmitir amor desde ningún lugar porque sienten que están comprometiéndose a algo que después no pueden sostener, o que tienen miedo de tener que digamos, incluso de ser malinterpretado, porque lo estaba tomando con esa energía, ¿no? Entonces, a veces uno se retiene en lo que va a dar, por ejemplo, a nivel emocional, por esta idea de que los demás pueden malinterpretarte y vos no saber gestionar, ¿sí? Porque el tacaño también tiene que ver con una energía de miedo a la gestión de lo que pueda perder o lo que, digamos, tenga que dar a futuro, ¿sí? Lo que más complica a alguien con esta energía, o nos complica a todos los que de alguna manera conectamos con esta energía, es que se resigna la propia comodidad. Es como a veces para ahorrar un poquito más de dinero o digamos, para no perder X cosa, lo que hacemos es resignar nuestra comodidad, ¿no? Entonces nos vamos a un punto que puede llegar a ser un poquito extremo. En lugar de encontrar algún equilibrio entre la comodidad y la incomodidad, ¿sí? Está bueno siempre estar un poquito incómodo, yo digo, porque nos hace mover. O sea que si uno está demasiado cómodo, y lo podemos ver en las personas que tienen muchos objetos, mucha abundancia a nivel de realidad material, a veces, digamos, terminan igual estando incómodos porque tienen todo lo que necesitan y entonces pueden verse bloqueados a través de esta energía en lugar de saber moverla. Entonces eso también en algún punto está tocando la tacañería en otros aspectos, por ahí no en el aspecto del dinero, de lo material, pero sí está activada esta energía. ¿Sí? Entonces es muy importante darnos cuenta dónde estamos medio incómodos o muy incómodos y no lo queremos ver o no queremos prestar atención, ¿sí? Entonces empezamos como a, digamos, entrar en esa incomodidad de una forma que no hacemos el registro, ¿sí?
de que realmente no se puede vivir así, que podría vivir mejor. Por ejemplo, podría ser guardar tantas cosas que después no encuentro nada, estoy incómodo en el espacio, porque el espacio físico, y fíjense que cuando llega a lo físico es porque primero pasó por los otros campos, pero que en ese espacio físico me encuentro con que no me puedo mover, que estoy lleno de objetos y cosas que no tienen una función o un orden, ¿sí? Entonces guardo, me protejo, es una forma de protección tener, ¿sí? Pero lo que sucede es que llega un punto en esta energía que me genera mucha incomodidad hasta a nivel físico, ¿sí? Porque empiezo a tener cosas que no están en su lugar, ¿sí? Por ejemplo, personas que a veces les cuesta tirar objetos, que por ahí ya está, ¿no? Y nos cuesta desprendernos de esos objetos. Bueno, eso tiene que ver con que estamos muy apegados a la materia en sí de una forma que no nos es productiva. Y estamos siendo tacaños con nosotros porque no nos estamos dando la posibilidad de fluir. Entonces siempre hagan una relación entre lo que está funcionando fuera, en su entorno, y de lo que está funcionando dentro, ¿sí? Si hay desorden en mi vida afuera, ¿habrá desorden en mi vida adentro? Si yo me quejo de ciertas cosas del afuera, esas energías del afuera estarán de alguna manera vibrando en mi campo, mostrándome algo, ¿sí? Yo aprendo mucho de esa, la llaman la ley del espejo, ¿no? Pero no tiene que ver con lo que hacen los otros afuera, sino de cómo yo percibo la situación del afuera. ¿Qué pasa cuando uno está pegado demasiado a las cosas? ¿Sí? Porque, digamos, la materia, ustedes saben que tiene un proceso evolutivo, y entonces hay cosas que a veces se rompen. Porque me guardo, por ejemplo, un electrodoméstico roto, ¿no? Entonces, bueno, empezar a trabajar y mover esta energía y ir liberando lo que está detrás, nos va a ayudar mucho a ver, para explicar. ¿Por qué me guardo algo que está roto? ¿Me lo guardo para mandarlo a arreglar? Ok, porque después o lo puedo vender o regalar o seguir usando. ¿Se entiende? Pero si yo lo dejo un tiempo ahí sin hacer nada, en algún punto eso es una forma de acumulación que empieza a detener mi energía, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a lo que hacemos afuera, porque también lo hacemos a veces dentro, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a resolver las cuestiones que tenemos que resolver, en vez de dejar que queden mucho tiempo sin moverse, ¿sí? Son cuestiones que cuando empezamos a observar nos damos cuenta que estamos siendo tacaños, y no tacaños con el afuera, estamos siendo tacaños con nosotros cuando no estamos moviendo estas energías. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta energía puntualmente? Bueno, estas energías suelen venir del pasado, o sea, experiencias del pasado, de carencias, ¿sí? O incluso de vidas pasadas, vidas donde el alma, si vos crees en que experimentaste otras vidas, y si no, bueno, en algún momento por ahí te resuene o tenga que ver con tu historia en esta experiencia de vida. Yo creo en otras vidas, así que para mí es bastante factible que gran parte de la humanidad haya tenido alguna experiencia de mucha penuria, de muchas carencias, ¿sí? De necesitar, de hecho hemos visto y hablado mucho en los últimos días sobre el concepto de necesidad, que está asociado a lo que no voy a poder conseguir, a lo que necesito, porque si no lo tengo, no puedo vivir. Estas ideas que todos en algún punto tenemos programadas en el campo,
pueden ser las que estén activando justamente que lo que queramos es tener el control total de lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento puede pasar algo. Entonces, en algún punto, lo estoy diciendo no porque lo crea así, porque es como la creencia general. Creer que nada, mañana puede pasar la hecatombe mundial y entonces, sí, bueno, pero vos estás viviendo en el ahora, en el presente, y debieras estar con tu energía en el presente. Si te estás proyectando de forma tan negativa en el futuro, es muy probable que puedas atraer una experiencia de esas características. Si estás todo el tiempo resistiendo una energía, es más probable que la estés atrayendo que si la dejas fluir. Es decir, tengo miedo a quedarme, digamos, sin X cosa en mi vida porque, digamos, yo veo lo de afuera y me asusta. Si yo puedo reconocer que lo de afuera me está asustando, puedo reconocer que hay algo adentro mío que vibra con esas energías afuera y puedo elegir qué hacer con eso. Entonces, siempre esta energía de tacañería está conectada a esos miedos que son como proyecciones a partir de la información que nosotros tenemos y que traemos en nuestro campo, ¿sí? Y de hecho, no solo cuestiones de pobreza, porque pueden ser pobreza a nivel material, que de hecho hicimos una autosanación donde liberamos las energías de pobreza y esta idea, este concepto de que somos seres carentes, ¿sí? Que está como muy extendido y muy extendido a nivel estrategias de comunicación de las empresas. Entonces se usan, es un mensaje que sistemáticamente se está enviando inconscientemente a toda la población. Ellos no se dan cuenta, creo yo, que o no son totalmente conscientes del efecto que esto genera, ¿no? Porque es la base de lo que se está transmitiendo. Algún día hablaremos un poquito de este tema, pero es muy importante empezar a ser conscientes de dónde estamos moviendo ciertas energías, porque son después las que realmente se activan en la población. Por más que yo esté queriendo vender, no sé, una marca de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar hoy en este tema. Sí me interesaba mucho tocar esta energía porque obviamente estos sistemas de control que se empiezan a activar en la población terminan afectándonos a todos, ¿no? Es como yo quiero controlar digamos, el futuro de lo que va a suceder, pero desde un lugar negativo, no desde un lugar positivo, ¿sí? Pues si yo estoy trabajando con mis intenciones y con mi energía y con mi campo, yo estoy tratando de, entre comillas, yo diría más que controlar, me gusta más la palabra ordenar, ¿sí? Estoy haciendo el proceso para ordenar mi campo y eso va a generar orden en mi afuera, pero es un proceso que estoy trabajando en mi campo, no estoy tratando de controlar a todo el que me rodea para yo sentirme tranquilo, ¿sí? En general lo que sucede con las personas que están en estas energías es que están tratando de controlar a los de afuera y a todos en algún punto tenemos esta tendencia porque es energía mental y está como muy potenciada. Queremos controlar lo que hace el de afuera, queremos que los demás digan X y queremos tener tales resultados y queremos que, y vos, ¿qué haces por vos? O sea, ¿cómo estás cambiando vos? Porque movilizar al de afuera no es productivo si no lo estás haciendo desde el amor. Entonces, soltar estos miedos, identificarlos y darnos cuenta que nosotros los utilizamos
para no cambiar, para no movernos internamente, para seguir no demostrando afecto, seguir, digamos, no compartiendo o no sabiendo cómo compartir, con el miedo a las pérdidas y a la pobreza, es lo que hace que socialmente estemos como detenidos. En lugar de evolucionar, estás involucionando internamente o estás en el mismo lugar, ¿sí? Sin darte cuenta qué es lo que te está pasando, ¿sí? Decía en una nota y estaba viéndola acá, dice, el tacaño está aterrado, ¿sí? Está aterrado. Así que en esos aspectos de tu vida donde vos te das cuenta de que lo que se activa en tu campo es terror, es energía de tacañería. Además, obviamente que es un miedo, pero hay un miedo que está asociado a algo a lo que estás como prendido desde un lugar muy negativo, ¿sí? Improductivo, y lo que tratás es de controlar, ¿sí? Está muy asociado a la supervivencia esta energía. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a conectar con que estas posiciones de, a ver, ejemplos de cómo nosotros podemos, y hay miles, pero cómo se puede ser tacaño. Hay personas que, por ejemplo, no, digamos, no usan ciertos objetos que por ahí les facilitarían la vida por no gastar más, ¿sí? Entonces, esta es la energía activa que te está diciendo que eso no lo necesitas. Si no lo necesitas y vivís cómodo, fantástico. El tema es si vos empezás a darte cuenta que eso te incomoda o genera incomodidad en tu entorno, ¿sí? Otra, uso la misma ropa aunque ya esté destruida, ¿sí? Y no por moda, ahora que se usa todo roto y demás, no por moda, sino por una cuestión de no voy a gastar en esto porque no es necesario. Bueno, está bien, no necesitas tener un placar desbordante de prendas, las que sean necesarias, y cuando algo está en malas condiciones, bueno, sabernos desprender, porque muchas veces no queremos desprendernos de las cosas. Me está doliendo acá. Quiero sentir la energía. Me está doliendo el lado izquierdo, energía femenina, ¿sí? A la altura de un chakra que está por detrás del sacro, pero todo está al lado derecho. Miren, después voy a explorar a ver qué relación tiene, pues seguro que hay alguna relación. Entonces, no comprar o ir a comprar y comprar lo más barato. Es otra cuestión que tiene que ver con la energía de ser tacaño. Y no digo porque no puedas comprar lo más barato. A veces lo más barato es bueno y está bien. Y a veces comprar lo más barato te sale caro también, porque por ahí, digamos, es de muy baja calidad o, digamos, no tiene los nutrientes necesarios y, bueno, estás comprando sin, digamos, ser muy consciente. A veces no nos queda otra que comprar lo más barato porque también depende de nuestras circunstancias, ¿sí? Pero, digamos, si yo tengo la posibilidad, hacer una evaluación consciente de para qué compro lo que compro, ¿sí? Porque por ahí mucho a veces no es mejor que bueno, ¿sí? Entonces, lo que es para vos bueno, lo que a vos te va a ayudar, lo que te va a generar comodidad en lugar de incomodidad. Digamos, y hacer tu propio criterio, porque no es lo que te digan la marca siempre te va a decir lo que vos querés escuchar. Lo que vos tenés que desarrollar es tu propio criterio respecto de lo que es bueno, ¿sí? Muchas veces cuando nos quedamos en esta energía tan de ser tacaños, no tenemos un criterio, lo que queremos es no gastar, evitar
digamos, que se nos vaya el dinero, por ejemplo. Entonces, ¿desde qué lugar te estás moviendo respecto de esas circunstancias? Otra cuestión interesante del tacaño es que nunca invita, ¿sí? Un tacaño suele suceder que, digamos, prefiere, no sé por qué ahí se oscureció, nunca me había pasado nunca, prefiere ser invitado, está por ahí esperando que lo inviten, pero jamás invita. Bueno, la tacañería, recuerden que es la energía opuesta a la generosidad. O sea, me parecía muy interesante esta energía cuando hicimos la meditación de la generosidad, conecté con la energía de tacañería a la vez, porque la pude percibir y, digamos, lo que sucede es esto, o sea, si, digamos, vos no estás o sea, la abundancia te pide dar y te pide abrirte y te pide darte. O sea, para poder ser abundante, tiene que entrar la energía hacia adentro. Entonces, tengo que poder traer energía, saber que puedo hacer, que puedo moverme. Entonces, es una clave interesante tener en cuenta que la energía de abundancia y de generosidad están como peleadas en algún punto en el fractal opuesto de la energía de tacañería que te dice no, no hagas, no gastes, no, mejor conviene hacer, viste, guardalo para cuando, no sé, o sea, para dentro de 8 meses, 10 meses, ¿no? O sea, esas formas de pensar donde uno se guarda las cosas y no las disfrutó y después, nada, la vida pasa, ¿sí? Y las circunstancias cambian y por ahí te perdiste de disfrutar algo que era para ese momento, ese lugar, ¿sí? Entonces, es importante entender estas cuestiones, ¿sí? Y poder identificar en qué campo, porque por ahí no soy tacaño material, pero soy tacaño emocional, o soy un tacaño mental, no quiero compartir lo que sé, ¿sí? O sea, son formas de tacañería que están en nuestros campos, ¿sí? No quiero que otros crezcan porque, digamos, quiero todo para mí. Entonces, es una energía medio complicada en ese punto, que yo hoy te invito a soltar, te invito a liberar, ¿sí? Está muy conectada con los centros más bajos, ¿sí? Tiene mucha actividad nuestro chakra raíz respecto de esto, ¿sí? Hay mucha información que además puede venir también de los ancestros, ahora lo vamos a explorar. Y que necesitamos ir liberando, porque esas energías no es nuestra, no te quedes con que es tu culpa que eso esté. Fuiste educado en cierta cultura, con ciertas ideas, con ciertas formas de ver y vivir la vida. Entonces, no te quedes con ese aspecto, y quédate con el aspecto de, bueno, yo puedo tener estas características en alguna condición de mi vida y por ahí no le estoy prestando atención y, digamos, entonces llega de afuera y entonces lo veo en los demás y no lo veo como sucede conmigo, y empezar a liberarla, ¿sí? Para que todos nos abramos un poco más a compartir, a la generosidad, a la expansión. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros la semana pasada meditamos en la expansión. La meditación está en Instagram y todavía no está subida a YouTube, pero, digamos, esta es una energía que también nos va a permitir expandirnos más desde un lugar positivo y liberarnos de todo lo que nos bloquea la expansión. Bueno, ¿qué tal la tacañería? ¿No? Aprendemos mucho de esta energía. Yo creo que es una energía que la he visto digamos, en tanto afuera como también la he encontrado en mi campo y he tenido que ir soltando estas ideas. Por eso me parece que está bueno que nosotros lo hagamos todos,
porque nos hace crecer mucho cuando nos damos cuenta que a veces algunas ideas que tenemos son más por miedo, ¿entendés? No querer compartir por miedo a que me roben y a que otro lo haga mejor que yo. Todas esas ideas que muchos, o yo en mi caso he tenido en otros momentos, o que, digamos, he visto en otras personas, bueno, hacen que en realidad nos encontremos limitados sin compartir y sin crecer. Entonces, bueno, empecemos a moverla entre nosotros. Bueno, hoy no puse música, me acabo de dar cuenta que no puse música, pero bueno, por algo será que está como más en silencio. Tal vez es necesario. Vamos a empezar la autosanación. Como siempre, lo que voy a hacer es invocar. Vamos a activar nuestra conciencia de autosanación. Recuerda que en mis autosanaciones siempre lo que hacemos es vos te sanás. Yo muevo la energía, presto mis manos, pero vos te sanás, ¿sí? Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y vamos a invocar especialmente al arcángel Metatrón. Para mí es el gran ordenador y nos va a ayudar a sacar estas energías y a ordenar nuestro campo. Respirá. Vos podés invocar también a alguna energía amorosa y luminosa con la que conectes. Y vamos a activar en tu campo la conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad en nuestro cuerpo físico y en los otros campos de autosanación. Entonces, lo que vamos a hacer es activar esta capacidad, incluso hasta el nivel celular, para eliminar cualquier energía que haya en tu campo físico, incluso y en tus células, en todo tu campo atómico, y que, digamos, puedas soltar esta energía de tacañería a todos los niveles. Se me activó hace ratitos también el plexo, es como que es una energía que está muy conectada con este centro. Bueno, vamos a empezar a explorar, a ver qué pasa. ¿Cómo viene la energía de tacaños? Ya mira. Está recontra programado esto en el campo. Súper programado. Mira. Otras vidas. Vamos a liberarlo también de la multidimensión. Esto quiere decir que no está solo en un campo esta energía, sino que digamos, la encontramos en varios campos a la vez. Como decíamos, una cosa es ser tacaño material, otra cosa es ser tacaño emocional, otra cosa es ser tacaño a nivel mental o a nivel de espíritu. Y es una energía bastante estructural, por lo que estoy explorando. Está como, claro, decíamos que estaba en el chakra raíz y, digamos, lo que podemos ver es que justamente está en la base de nuestras estructuras energéticas.
no solo de aquí, sino en la multidimensión. Miren cómo suena, ¿eh? Una energía bastante dura, como si tuviera como conexiones como continuas. Hay más. Y también afecta mucho el sistema nervioso. Yo decía que activaba el terror, ¿se acuerdan? Bueno, el terror como energía es una energía súper baja y es como interna. Ahí la estoy viendo como el personaje del Señor de los Anillos. Estoy viendo ese personaje como imagen de la energía que estamos liberando y esta energía como de aterrarse, ¿no? El personaje de Gollum, digamos, buscaba el anillo, amaba el anillo, ¿no? Estaba como tan entregado a ese objeto que no veía cómo estaba él. Así que todos tenemos dentro nuestro alguien, una partecita que dice, it's my pressure. Eso es lo que estoy viendo. It's my pressure. No queremos soltar ahí algo que en realidad nos está dominando de afuera y nos genera terror. Muy bueno. Muy bueno, digo, verlo como tan gráficamente a nivel de imagen, ¿no? Las películas como a veces nos ayudan a... Ya estamos acá, esperen que igual vamos a... No, todavía acá. Siento como mucha molestia en la garganta. Ahora sí. Voy ahora a revisar, por supuesto, el campo. Y ahora vamos a energizar. Tengo calor. Vamos a traer energías que nos permitan desprendernos de aquello a lo que estamos aferrados por miedo y que no es productivo para nuestra vida, que nos ayuden a comprender con la sabiduría del alma qué es lo que realmente necesitamos o es nuestro sueño, para no usar la palabra necesidad, es nuestro sueño del alma, está alineado con nuestra energía y que podemos soltar. Respira, deja que la energía entre. Estoy sintiendo
cómo la energía está subiendo por mi columna, como si estuviera entrando desde el centro del corazón de la tierra y sube por mi columna hacia arriba y activa mi corazón. Sentilo así. La energía está entrando, también está activada este centro, recibiendo energía. Deja que desprenda esta energía que llega, todas las energías de tacañería que hay en tu campo, todo el miedo, el terror a perder cosas materiales, emocionales, mentales, espirituales, en todas las dimensiones del campo, conocidas y desconocidas. Sigue fluyendo la energía, por eso sigo dejando que entre. Estaba viendo ahí que en nuestra mesa está el arcángel Uriel y el arcángel Miguel. Estaba sintiendo sus energías acompañándonos en esta autosanación. Wow. Qué lindo cómo cambió la energía. Es totalmente diferente. Poné la mano en tu corazón. Y repetí conmigo. Invierto en mi felicidad. Y en la felicidad de todos. ¿Sí? Porque cuando invertís en tu felicidad, invertís en la felicidad de todas las personas que te rodean. Dejas de ver tus posesiones, de forma estática, para permitirles moverse y crecer, evolucionar, manifestar. Y entonces sí, puedo invitar a otros, puedo abrirme a compartir, puedo elegir aquello que me hace sentir cómodo y me facilita la vida. Y puedo acceder a eso. Siempre voy a poder encontrar el camino de acceder a diversos niveles de bienestar. Y sentí la paz, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos estas palabras desde nuestra alma, ¿sí? Ella te está asegurando que vos tenés la capacidad de acceder a tu bienestar. Cuando vos escuchás a tu alma y a tu espíritu, vas a encontrar el camino del bienestar, de la paz, de esa felicidad que está
conectada con la armonía, la tranquilidad, el amor. Deja que la energía baje. Yo sentí como estaba a esta altura y fue bajando, ¿sí? Llegó a las raíces y está liberando todo lo que quede en tus raíces de una forma sumamente amorosa. Estamos en una energía completamente diferente ahora. Estoy asombrada, ¿eh? Vamos a agradecer tanto amor, tanta sanación al Ser Supremo. Gracias a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestras almas, especialmente al arcángel Metatrón que lo invocamos, y también al arcángel Miguel y Uriel. Tenemos a 3 super arcángeles con nosotros haciendo esta sanación. A la Madre Tierra, que también se hizo súper presente para equilibrar nuestras energías, que nos guió y que está en conjunto con las energías divinas llenándonos de amor y de amor y de amor de una forma muy, muy suave, muy mágica. Lo siento como realmente, como si fuera que te están abrazando así, y veo la transformación. Así que es una de las autosanaciones más lindas que hice. De todas, no sé cómo explicarlo, las sensaciones de mucha, mucha, mucha paz, que siempre la siento, pero hay algo especial acá. Así que bueno, espero que ustedes la disfruten tanto como la estuve disfrutando yo, que liberen estas energías que nos llevan a tener vínculos a veces bastante destructivos o poco constructivos, o algunas personas a sentirse solos, aunque están acompañados se sienten solos, porque bueno, a veces nos reservamos lo que realmente sentimos, y bueno, eso en realidad nos limita más de lo que nos permite expandir. Bueno, gracias. La voy a subir prontito, así que en breve la van a ver por acá por YouTube. Y bueno, espero que la disfruten mucho. No tengo mucho para decir. Suscríbanse, como siempre los invito a suscribirse. Pueden seguirme también en Instagram. Yo ahí estoy todo el tiempo posteando y haciendo vivos que después comparto acá en YouTube. Aquí estos videos de autosanaciones son todos exclusivos, no están en otra plataforma por ahora, así que bueno, aprovechen a experimentarlos y autosanarse. Es muy necesario que empecemos a identificar todos estos bloqueos que tenemos en el campo y dejarlos que fluyan, transformarnos. Bueno, abrazo gigante y bueno, nos vemos en otra autosanación prontito.